Abel de Jesús Escobar Echeverri y doña Hermilda de los Dolores Gaviria Berrío eran dos personas humildes, que habían trabajado duro toda su vida. Abel como mayordomo, en una finca, del político antioqueño Joaquín Vallejo Arbeláez, y Hermilda como maestra de escuela, habían aprendido la importancia del trabajo duro y la dedicación. Se habían conocido en el tablazo, juntos, formaron una familia, se esforzaron por brindar a sus 7 hijos, Roberto de Jesús, Pablo Emilio, Gloria Inés, Argemiro, Alba Marina, Luz María y Luis Fernando, educación y una vida cómoda, a pesar de las dificultades económicas que enfrentaban. A través de su dedicación, Abel y Hermilda establecieron un hogar lleno de tradiciones familiares. Enseñaron a sus hijos el trabajo duro, la importancia de la educación y de la familia. Por aquel entonces, la familia se mudó a la finca, donde el padre era el mayordomo. Pero la precariedad continuaba. Y contra la voluntad de Abel, Hermilda pidió reincorporarse como docente. Siempre le tocó en colegios de zonas rurales alejadas, a donde llegaba la pareja, ya con 7 hijos. Así estuvieron en varios municipios hasta que la trasladaron a Envigado, en 1961. Se ubicaron en el barrio La Paz, que era un barrio nuevo, de pocas viviendas y calles sin pavimentar, construido en una hacienda de las afueras de Envigado. Lo habitaba una comunidad en la que, a pesar de la humildad, ninguno de sus hogares carecía de comida, en la cual habitaban familias de diversos orígenes. Abelito, como lo llamaban de cariño, montó una tienda en uno de los 3 cuartos de la casa, que tuvo que cerrar a los pocos meses por falta de clientes. Abel intentó sin éxito trabajar como pintor, jardinero y terminó siendo el celador del barrio. Así que cuando los hijos tuvieron modo de vivir por sí mismos se volvió a trabajar al campo. Cada uno de los hijos de Abel y Hermilda tomaron caminos diferentes en la vida, pero seguían unidos. Abelito, que era un hombre de origen campesino, agricultor, había desarrollado un vínculo especial con la tierra a lo largo de su vida. Había crecido rodeado de campos y cultivos, y había aprendido a trabajar la tierra desde una edad temprana. Era un hombre duro, acostumbrado a las largas jornadas laborales que comenzaban antes del amanecer y terminaban con la puesta del sol. A pesar de las duras condiciones, amaba su trabajo y se sentía en paz en el campo. Era un hombre apasionado por la agricultura, se dedicaba a cultivar una variedad de plantas y árboles frutales. Le encantaba trabajar la tierra con sus propias manos, y se sentía especialmente satisfecho cuando veía crecer sus cultivos. Además, Abel tenía un gran amor por el cuidado del ganado, y pasaba gran parte de su tiempo alimentando y cuidando de ellos. En el campo, un lugar tranquilo donde los lujos no eran predominantes, Abelito se sentía libre de respirar aire puro y estar en un entorno libre de polución ambiental. El ritmo de vida tranquilo del campo era algo que disfrutaba, y se sentía agradecido por poder vivir en un lugar tan hermoso. Aunque tenía sus responsabilidades diarias, como cualquier otro trabajador, se sentía realizado con su trabajo y con el producto de ello. A pesar de las duras condiciones, se sentía en paz en el campo, rodeado de naturaleza y con una vida sencilla. Además, su amor por la agricultura y el cuidado de la tierra no solo le daba un sentido de propósito, sino también le permitía producir alimentos frescos, saludables para él y su familia. Eso lo hacía sentir realizado. La relación que tenía con la tierra era profunda y espiritual. Él creía que su trabajo era esencial para mantener un equilibrio en la naturaleza y proveer alimento para su familia. Todos los meses les hacía llegar a cada uno de sus hijos el fruto de los distintos productos que cosechaba. También le gustaba ayudar a la gente de la región donde habitaba. Su familia pensaba que el hecho de trabajar la tierra era su forma de superar la muerte de su hijo menor, llamado Luis Fernando. Quizás la historia de Abelito no hubiera llamado la atención, de no ser porque su hijo Pablo llegó a ser el hombre más rico y poderoso de Colombia. En septiembre de 1984, cerca de su finca, Villa Hermilda, en el municipio de La Ceja. Haciéndose pasar por agentes especiales en busca de averiguaciones, lo amarraron y se lo llevaron con rumbo desconocido. Pablo junto a su familia y contactos lograron rescatarlo rápidamente a cambio de unos dólares. Después del hecho ocurrido, Abelito, a pesar de las recomendaciones de su familia, volvería a su trabajo en la finca, donde le gustaba estar ermitaño y solitario, a pesar de padecer problemas del corazón, que lo hacían consumir medicamentos.
A pesar que doña Hermilda lo acompañaba asiduamente en el lugar, pasaba la mayoría de sus días solo. Dicen que rara vez acudía a cumpleaños de sus hijos y nietos, no le gustaban las fotos y el ruido de la ciudad. Sus hijos solían sorprenderlo en su cumpleaños, a Abel le gustaba la música, bailar y comer bien. A la finca llegaban orquestas y se celebraba a lo grande. Siempre mantuvo una postura equilibrada alrededor de la convulsión que envolvió a la familia. La discreción lo caracterizó, aún en las peores épocas. No estuvo presente en día de la consagración política, como tampoco estuvo el día que enterraron a su hijo Pablo. La hermana de Pablo, Luz María, aseguró que su padre siempre mantuvo la esperanza de que su hijo estuviera vivo, seguía pensando que se le iba a aparecer como tantas otras veces en su finca. A pesar de los esfuerzos de varias personas por obtener su testimonio, Abel jamás accedió a hablar con nadie de su hijo. Abel de Jesús Escobar falleció a la edad de 75 años, en octubre del año 2001, en el Hospital Pablo Tobón Uribe, donde recibía atención médica desde hacía varios meses. Su sepelio, en ceremonia privada, con presencia de su esposa y varios de sus familiares más cercanos, tuvo lugar en el cementerio Jardines Monte Sacro, en el sur del Valle de Aburrá. Al momento de su muerte, Abelito contaba con una gran cantidad de propiedades, 12 en total. Dictaminó la sucesión, entre los que se encontraban, su finca Villa Hermilda en La Ceja, una finca denominada El Pantanillo, en la vereda La Cascada, y un apartamento penthouse, ubicado en el barrio El Poblado, entre otras propiedades e ingresos que tenía por el trabajo de sus haciendas. Se cree que la fortuna de Abelito ascendía a varios millones de dólares, que fueron repartidos entre sus familiares.